En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 24 de septiembre de 2024. No será una noche agradable, seguramente ustedes estarán mejor que Pedro Sánchez, porque se le acumulan los problemas, cada vez más cercado por ese fango que tanto denuncia, que en realidad está acabando con él. Hoy conocemos varias noticias. Por un lado, las corruptelas en torno a su familia, y nos enterábamos que la Audiencia de Madrid ha dado vía libre para que el juez Peinado investigue también a Begoña Gómez por ese software de la Complutense que presumiblemente se apropió la mujer del presidente del gobierno. Esto abriría un nuevo delito. No son pocos los que ya están investigando. Pues bueno, esto sería uno más. ¿Qué es lo que hizo Begoña Gómez? Pues el software que era la Complutense, decir que era suya, básicamente. Es el resumen de la historia. Y también conocemos que la magistrada Beatriz Viedma ha ordenado este martes a los agentes de la UCO que acudan de nuevo a la Diputación de Badajoz. Es ya la tercera vez que van a registrar en la Diputación de Badajoz en busca de información sobre esa investigación del hermano de Pedro Sánchez, que aquí hemos dicho en numerosas ocasiones que esto es todavía más escandaloso porque es que ahora lo vamos a explicar. Hay que tener en cuenta que se le investiga al hermano de Pedro Sánchez por el delito de malversación, un delito continuado contra la hacienda pública, tráfico de influencias y prevaricación. Nada más y nada menos. Claro, algunos, y esto es normal, porque si el caso de Begoña Gómez es más complicado, porque claro, tiene Globalia por un lado, luego está el máster por el otro, al final de repente por ahí aparece Víctor de Aldama, que también es el del caso Koldo, en fin. En el caso del hermano del presidente del gobierno, para no olvidarnos, ¿qué es lo que ocurrió? Pues un brevísimo resumen. Fue contratado por la Diputación justo cuando Sánchez fue nombrado secretario general del Partido Socialista. Al poco tiempo, contratado. Casualidad. Con un sueldo de 55.000 euros anuales. ¿Qué es lo que ocurre? Que sus propios compañeros de trabajo empezaron a decir, oiga, este David Azagra, porque es que es artista. Entonces, como es artista, pues tenía este nombre, ya saben que es un músico de renombre. Entonces tenía este nombre, claro, la gente decía, este tío no viene. Claro, resulta que este tío no viene, ese es el hermano del presidente del gobierno, que es David Sánchez. Saben que esto, no sé, en la familia Sánchez, ¿qué es lo que pasa? Sánchez Pérez, vamos a poner el guión para que parezca apellido compuesto. Pues no, Pedro Sánchez. Sánchez Pérez Castejón, no. Esto es muy típico. Lo cierto es que descubren que es el hermano. ¿Qué es lo que hace la Diputación de Badajoz? Enseguida le montan un despacho. Si hay un momento que está empezando a investigarlo, entonces corren y montan un despacho. Resulta que este hombre vive en Elvas, en Portugal. Y vive ahí, por lo tanto, no declara impuestos en España. Claro, la primera pregunta es, oye, ¿quién se va a vivir a Portugal ganando 55.000 euros? Porque si me dices, no, es que estoy ganando una fortuna, pues sí, compensa. Pero por 55.000 euros, irse a vivir a Portugal para ahorrarse pagar impuestos en España, ya uno empieza a sospechar. Claro, aquí, insisto, no declara. Los de, los colegios públicos, los parques infantiles. Pues el hermano del presidente del gobierno, y luego que si los youtubers a Andorra, pocos se van. Resulta que vive en Portugal. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante la investigación periodística, y esto ha sacado muchísima información Alejandro Trambasaguas, que es un habitual que suele venir a esta tertulia, empezando a investigar, se dan cuenta de que en realidad está viviendo en un piso del senador socialista Rafael Lemus de 287 metros cuadrados. ¿En Portugal? No, en España. Como un piso, un casoplón. Claro, esta gente tiene un nivel y un caché que tienen que mantener. De hecho, hay numerosas fotografías en las que entra y sale de esa casa. Se ponía una gorra en alguna de ellas para despistar. Claro, no despista a nadie. Pero es que si a todo ello sumamos su patrimonio, bueno, este hombre, insisto, artista, músico, que no conoce a nadie, claro. En el año 2019, su patrimonio era de 261.000 euros, que ya está bien. O sea, no está mal la cosa. En el año 2021, en apenas 2 años,
pasa de esos 261.000 euros a un patrimonio de más de 1,7 millones de euros. Los socialistas tienen un don, y es que multiplican la riqueza que, vamos, ni Jesucristo con los panes y los peces. Son unas cosas milagrosas. Uno ve la fortuna de Zapatero, José Bono, el hermano de Sánchez. Dicen, oye, ¿cómo puede ser? Porque su sueldo anual es que no supera los 60.000 euros, ¿eh? Y por mucho que se vaya a tributar a Portugal, para ahorrarse esa gran fortuna que es tributar en España con ese sueldo, pues, oye, para que vean ustedes, son grandes emprendedores, aficionados, todos estos grandes empresarios que multiplican a gran velocidad sus fortunas. Una broma. Unos aficionados al lado del hermano de Pedro Sánchez. Del 2019, 261.000 euros, 2021, más de 1,7 millones de euros y en la declaración del año 2023, más de 2 millones de euros. ¿Pero cómo es posible? Pues esa es la gran pregunta. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que uno multiplique su fortuna de esa manera y luego ya no entramos a juzgar que se vaya a Portugal para no declarar? Bueno, la hipocresía propia del socialismo ya la conocemos. Lo cierto es que esto requiere una explicación. Claro, se le investiga porque primero dicen, oiga, este hombre estaba contratado y no iba ni a trabajar, claro. Dicen, no, yo teletrabajo desde Portugal. Creo obras musicales desde ahí. Ya. Y también parece que crea euros, porque si no, es incomprensible. Pues bueno, la UCO por tercera vez intentando recabar esa información que todavía no ha sido posible de los correos electrónicos de este muchacho. En fin, cosas milagrosas que suceden. Pero es que a todo ello, esta es la parte de la corruptela familiar, a todo ello se suma lo que es la parte política. En este caso, ya saben, los presupuestos generales del Estado, que el gobierno no ha sido capaz de aprobar, y que este fin de semana Santos Cerdán viajaba a Suiza para ver si Puigdemont tenía bien ayudarles, porque previamente tienen que aprobar el techo de gasto. Y Junts ha dicho que no. Y además Puigdemont dice, si es que a mí, aunque me hayáis dejado hacer el show este de venga, ven, que haz como que no te hemos conseguido detener y te has fugado, en fin, el mago Puigdemont. Dices, ya, pero es que a mí la amnistía me parece que no la voy a conseguir. Claro, lo ve mal. Entonces se ha enfadado. Y dice que no piensa aprobar el techo de gasto. Esto decía Míriam Nogueras. Des de Junts no hem donat ni donarem mai suport a canvi de res. I sembla, ja ho veurem, que després de gairebé un any es comença a entendre. Bueno, que la misma historia de siempre. O sea, no crean que cambia mucho. A ver qué me das para que yo pueda apoyarte. Claro, sin techo de gasto ni nada. Entonces el gobierno, que ya había perdido la votación, ha decidido que la tramitación, que no quiere otra derrota. Para que no se vea la realidad, y es la fragilidad del gobierno. Salía Pilar Alegría, y claro, esto siempre ocurre. Cuando sus socios, porque esto es curioso, Junts es del bloque progresista, pero progresista de toda la vida, cuando vota a favor. En cuanto vota en contra es ultraderecha. Y ahí están todos los voceros del régimen que cambian sus editoriales. Es un ejercicio maravilloso. Recomiendo que lo hagan. Fíjense, cuando votan a favor, el bloque progresista consigue aprobar. Y cuando votan en contra, es el partido ultranacionalista, ultraderechista de Junts vota en contra. Esto lo pueden ver en los medios oficiales del régimen, llamados El País, El Diario.es y estas cosas. Bueno, pues Pilar Alegría, cuando esto ocurre, el gobierno que dice que la culpa es del PP, escuchen. Entendemos que lo que está en juego es muy importante porque estamos hablando de nada más y nada menos que 12.000 millones de euros, que son 12.000 millones de euros que tienen un objetivo claro, que es mejorar la vida de la gente, que es mejorar la educación en nuestro país, que es mejorar la sanidad, que es mejorar la dependencia, que es, como les decía, en definitiva, mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y por eso, frente a esa llamada a la responsabilidad y al diálogo, ciertamente tenemos un Partido Popular que, con tal de infringir una derrota al gobierno, están dispuestos a rechazar estos 12.000 millones de euros. Pues
Claro, todo esto es para sanidad y educación. Para educación, lo cierto es que lo que no se necesita es tanto dinero. Bastaría con un sistema eficiente, que no es el caso. Un sistema educativo que da pena. Pero bueno, eso es otro asunto. Pero la culpa es del PP. La culpa es del Partido Popular por no salir al rescate del Partido Socialista. Todos sus socios han dicho que sí, que bien, votamos a favor. Pero claro, falta Junts. Sin Junts no hay nada que hacer. A este respecto le preguntaban hoy a Alberto Núñez Feijóo una entrevista en Telecinco. Mire, vivimos en un país en el que el gobierno no ha sido capaz de aprobar su primer presupuesto del primer año. Inaudito. Y seguimos en ese país donde el gobierno retira 2 veces el techo gasto, una porque lo pierde y otra porque parece ser que lo va a perder, para el presupuesto del ejercicio siguiente. Para mí es un honor haber sido el primer presidente autonómico que ha puesto las escuelas infantiles gratis en el ámbito de su comunidad autónoma. Fue en Galicia en el año 2022 y lo han seguido siendo así gratis en el año 23, en el año 24 y lo seguirán. Bueno, es que ahora están con el rollo de las escuelas que dice gratis, hombre, gratis. Corríjame si me equivoco, pero que yo sepa, los profesores de las escuelas en Galicia cobran. Que yo sepa, Y todo el personal que se necesita para que funcione un colegio, creo, salvo que me corrija el señor Feijóo, que cobran todos los meses. O sea, que de gratis nada. De gratis nada. Pero bueno, están ahora con este rollo. Encima hacen la comparativa. Claro, es que el cupo catalano, las escuelas gratis. Yo de verdad, o sea, ¿quién asesora a esta gente? Unas cosas tan estúpidas. En fin, hay una cosa que sí que dice, es inaudito. Es inaudito, no es inaudito que digan los políticos que esto es gratuito, no, eso lo escuchamos a diario. Dice que es inaudito que no haya conseguido aprobar los presupuestos. Se olvida de cuando el propio Pedro Sánchez accedió al gobierno, se tiró 2 años con los presupuestos de Cristóbal Montoro. Que una cosa fascinante. Estaban todo el día quejándose, pero viviendo los presupuestos del Partido Popular. Impresionante. Dices, pero esto... Y de vez en cuando decían, mirad lo que hemos aprobado. Pero, hombre, se ha ejecutado el presupuesto del partido de la oposición. Pero vivimos en un mundo de locos, no me digan que no. Pues bueno, inaudito no es. Ya hemos visto que ha aguantado y bastante. Hombre, es cierto que sin presupuestos, que es la columna vertebral, pues hay grandes problemas. Y es cierto que a Pedro Sánchez cada vez se le complica más esa agonía que él mismo, primero a los ciudadanos españoles y posteriormente a él, ha decidido aplicarse. Porque es que esto no tiene ningún tipo de futuro. ¿Puedo aguantar? Hombre, sí. Pero yo si fuese el Partido Popular, Vox, me dedicaría ya a centrarme en unas elecciones. Por lo menos a prepararlas. Porque puede pasar en cualquier momento. Pedro Sánchez, ¿qué es lo que decía cuando no era presidente respecto a no tener presupuestos? Decía esto. O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. La supuesta voluntad que tiene este gobierno de vivir de la prórroga. Es decir, de que si no hay presupuestos generales del Estado, pues el gobierno lo que va a hacer es prorrogar los presupuestos del año pasado y, por tanto, no rendir cuenta ante los ciudadanos. Si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar. Bueno, pues lo que él dice es lo que le está haciendo. ¿Un gobierno quiere vivir de la prórroga? Sí, él. Que es lo que ya hizo en su momento y lo que nuevamente está ocurriendo. Así que ni presupuestos, ni dignidad, ni palabra. ¡Comenzamos! Damos ya la bienvenida a Juan Andrés Ruert. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues estamos. Hoy la política interesante, día intenso, tanto a nivel nacional como internacional, que vamos a empezar por ahí. Sí, vamos a empezar, si te parece, con Israel, con todo lo que está pasando en Oriente Próximo, que, bueno, el Estado hebreo ha vuelto a atacar Beirut, la capital del Líbano, en plena escalada contra Hezbollah. El ejército israelí ha vuelto a llevar a cabo un nuevo bombardeo en esa zona, selectivo contra la capital. Lo hace en el marco de su oleada de ataques que han dejado de momento ataques aéreos alrededor de 600 fallecidos. Tras esa última ofensiva llevada a cabo por la aviación, ahora el debate es si va a haber o no
una ofensiva terrestre. Esto es algo que ahora mismo no se descarta, se estaría valorando. De hecho, el propio ejército israelí no descarta esta posibilidad, la de llevar a cabo una operación terrestre como ha hecho también en la Franja de Gaza. ¿Qué hay de los españoles, por ejemplo, que residen allí? Según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, hay alrededor de 900 compatriotas que están viviendo en ese país, en Líbano, y además se encuentran allí más de 800 militares españoles como parte de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas. El ministro José Manuel Álvarez ratifica que ya está preparando el gobierno un plan de evacuación de esos españoles, aunque en las últimas horas ya deslizaba la posibilidad de que, bueno, los que residan allí, pues que deben salir del país. Le escuchamos. Hemos indicado y hemos desaconsejado en nuestras recomendaciones de viaje a cualquier español viajar a Líbano salvo que sea estrictamente necesario. Y también a aquellos que viven en estos momentos en Líbano, la colonia española, que se encuentra en estos momentos bien, que si es posible abandonen el país por los medios comerciales existentes. Es verdad que esos ataques de Israel, Jano, están focalizados contra objetivos concretos de este grupo chií, pero claro, viviendo allí... sí, los daños colaterales son casi inevitables. Que bueno, todos los que viven allí, que son 900 españoles, pues en fin, para replanteárselo por lo menos, ¿no? Sí, como mínimo, como mínimo. Bueno, justo avanzamos ya este sábado en Pedazos de Historia con Alberto Garín. Vamos a centrarlo en el origen del conflicto entre Israel y el Líbano, o también más bien entre Israel y Hezbollah. Sí, es muy interesante porque sobre todo lo que ocurre en Oriente Próximo es muy difícil de explicar. Es que ¿no? Líbano flipas. Porque claro, hay muchos frentes abiertos, estamos hablando de muchos países, de territorios que no se sabe muy bien si están con unos, si están con otros, confluyen etnias, religiones, en fin, todo tipo de conglomerados. Y en el Líbano más. Y en el Líbano mira que todos sí, son complicados, el Líbano es particularmente complicado. Razón de más para un programa de estas características que Alberto Garín pues siempre lo explica muy bien. La verdad, mejor. Las cosas como son. Así que les emplazamos este sábado a que escuchen ese pedazo de historia que va centrado sobre este asunto. Volvemos a la política nacional, la jornada laboral, que llevamos con la reducción de la jornada laboral escuchándolo ya. Lleva hablándose de este tema un montón de tiempo, ¿no? Ahora lo siguiente es que el Ministerio de Trabajo y Economía se van a reunir con sindicatos y patronal para rebajar la jornada laboral semanal de las 40 que están establecidas ahora mismo, las actuales, a las 37 horas y media, sin merma salarial. Los principales sindicatos instan al gobierno de que pongan en marcha ya esta medida, con o sin la patronal, y dicen que ellos, la COE, no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo. Esto es lo que decían los líderes de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo. No hay ningún avance. Hoy, con toda seguridad, vamos a escuchar los mismos argumentos de la COE. Y el gobierno va a tener que pronunciarse y en ese sentido le vamos a exigir que vaya pensando en cómo traduce en un proyecto de ley la reducción del tiempo de trabajo. Es que no trabajan en su vida, es que es impresionante, ¿eh? Y ahí están exigiendo todo lo que pueden y más, ¿no? Ha habido réplica por parte de la patronal, por parte del presidente de la COE, de Antonio Garamendi, que ha dicho que, bueno, que los sindicatos pueden decir lo que quieran, pero es que justo hace un año se firmó un convenio y ese convenio ahora mismo se rompería con este nuevo acuerdo. Esto es lo que les ha dicho Garamendi. Rompen el acuerdo y ahora dicen, no, ahora quiero menos horas por ley. Dices, bueno, pero ¿cuál es el acuerdo? Si acabo de firmar un acuerdo el año pasado, que estaría vigente este año, y que afecta especialmente, como se dice hoy en día, a los más vulnerables. Como dice hoy en día, dice. Pues esto es lo que está montado con el tema de la reducción. Y es que cuando veo a Garamendi digo, pero esto presidente de la patronal, igual que me pone miedo los nervios es el de los autónomos, Lorenzo Amor, dice, representante de los autónomos, pero que me va a representar a mí, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento usted me representa? Bueno, alguno tenían que poner, ¿no? Es que hay tantas cosas que acabar con ellas. Sí. Y encima Feijóo, la COE la primera, luego los sindicatos. UGT y comisiones, ¿no? Luego Feijóo también se ha unido a la fiesta, dice que también está dispuesto a negociar. Siempre está dispuesto, abierto al diálogo. Ya, Feijóo, yo creo que le dices, oye, que vamos a aprobar las leyes de Nuremberg. Y te dice, bueno, vamos a dialogar. Estoy dispuesto a negociar. Vamos a dialogar porque, oye, si quitas esto, a lo mejor te lo apoyo. Yolanda Díaz, tu amiga Yolanda, ya ha dicho que bueno, está dispuesto a hablar con aquellos con los que no se entiende a nivel ideológico. Entonces, pues... Es que esto grotesco en un país como el caso de España, más que tenemos unos problemas de productividad enormes, pero enormes. Sí. Estén planteando este delirio
Dice, no, esto es bueno para que la gente viva mejor. Pero además, es que la gente viva mejor. Porque nos dicen, no, vivimos mejor que nuestros padres. Nos han hecho creer que pueden encerrarte en un cuchitril infame a poner Netflix y coger Eso un ya billete de es- Ryanair por 40 euros a Roma. Coño, mira cómo vives. Claro, ¿Cómo un nivel de puede vida que- brutal, ¿no? Sí, sí, mira cómo vives. Claro. Que hablando de la productividad, Feijóo decía que, bueno, que se puede hacer 4 días de trabajo a la semana siempre y cuando en algunos sectores pues se trabaje 9 horas y media, etcétera, etcétera. Ahora, es que de verdad, es que esto, mira, mejor me de la lengua porque hoy estoy de mal humor. Bueno, pues si quieres Así vamos que con la siguiente noticia, con otras cosas, porque hoy ha fallecido Julián Muñoz, Jano, a los Personajes 76 años. La España feliz. De la Españita, sí, de los años 90 y de principios de los 2000. No sé si sabían que, bueno, ya padecía un cáncer desde hace unos cuantos años y en estos últimos meses pues se le ha complicado mucho, un cáncer de pulmón, y finalmente pues ha fallecido este martes a los 76 años un Julián Muñoz, conocido por esos casos de corrupción que marcaron su gestión al frente del consistorio de Marbella. De hecho, en su momento llegó a ser la mano derecha, nada más ni nada menos que de Jesús Gil. Fue detenido en julio de 2006, ingresó en prisión a cuenta de esa operación, de esa trama urbanística destapada en el caso Malaya. Hablamos de uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística de nuestra querida España. Fue en 2023 cuando su nombre empezó a salir a la palestra en los medios de comunicación, cuando se hizo oficial esa relación sentimental con Isabel Pantoja. Y bueno, pues hoy finalmente pues ha fallecido después de que, por cierto, mañana, Jano, no sé en qué canal se va a emitir una entrevista póstuma que él dijo que no quería que se emitiera hasta que se muriese. Vaya, En la que iba a contar toda la verdad, todo lo que había ocurrido en torno a su gestión en Marbella, en fin. En esa época en España los escándalos de corrupción, como la gente vivía bien, no les importaba tanto. A partir de la crisis financiera es cuando la gente empezó a enfadarse. Ya empezó a cabrearse un poco. Pues bueno, que roben, bien, bueno, pero nosotros hacemos aquí nuestras cosas, estamos bien. Y en cuanto vino la crisis financiera, que ahora la gente ya empezaba a pasar necesidades, y entonces venían frases célebres como si devolviesen todo el dinero robado. Claro. Y hasta ahí se quedaban a gusto. Hombre, Podemos vivir de eso. Sí, es sí, que sí. Claro, es que hemos pasado mucho. Pero es que eso le daba mucho rédito Sí, electoral. Porque entonces queda muy salías bien. por ahí y la gente decía, no, claro, si devolviesen el dinero robado, no Devuelvan- tendríamos esta crisis financiera global que está hundiendo grandes naciones, sí. nosotros no nos enteraríamos. Pero Joder. decían, devuelvan ustedes lo robado. Sí, sí. La democracia. La democracia, Qué sí, curiosa sí. es. Oye, endulzame el día, porque Vamos con algo una, positivo. una noticia positiva que nos traen nuestros queridísimos amigos de Primor, un avance científico-médico espectacular que ha tenido lugar de Burdeos a Pekín. Me explico. Un cirujano ha operado un tumor a un paciente situado a 8.000 kilómetros de distancia. Esta operación tiene sello español. Aquí hay que destacar al doctor Alberto Breda, de la Fundación Puigverd de Barcelona, que ha conseguido extirpar ese tumor de riñón en remoto. Ustedes estarán preguntando, ¿y cómo ha sido capaz de hacer esto a distancia? Pues desde Francia, desde esa ciudad de Burdeos, controló mediante una especie de consola los brazos robóticos que intervinieron al paciente en la capital china. Él desde Francia y con el apoyo de cirujanos chinos desde Pekín, y un tiempo de retraso de solo 132 milisegundos. El propio doctor Breda ha asegurado que se trata de un momento histórico que ha sido posible gracias a la colaboración internacional, con lo cual, Jano, pues es una buena noticia que hay que destacar y que viene de la mano de nuestros amigos de Primor, que por cierto, siguen los descuentos en su página web. ¿Todavía? Todavía, sí. Voy a echar un vistazo, a ver. Seguimos con el Back to Work, los esenciales, hasta un 10% de descuento extra en higiene con el código BTW. Espérate que se me ha ido, lo tenía aquí, el cursor, a ver si... Bueno, que se metan sino en la web y ahí encontrarán BTW10, hasta un 10% extra en higiene con los esenciales Back to Work de nuestros amigos de Primor. Primor.eu es la página web. Sí. Luego también ponen a sus tiendas físicas, que tienen un montón. Muchísimas, en las principales capitales de España. Sí, en todos lados. Y en los sitios además más exclusivos. Los más molones. Los más molones, claro que sí. Como tiene que ser. Sí, seguro que ellos la reducción laboral los dirigentes de Primor no la aplican. No. Y el doctor que ha hecho esta genialidad tampoco. Tampoco. Yo no les veo diciendo, no, reducción laboral. No, es que hay que vivir bien. No están pendientes de esas tonterías, sinceramente. Claro. Si es que al final para ser bueno en algo te obsesionas o si no, no eres nada. Si no eres Yolanda Díaz. Entonces, claro. Y que hay que ser. Para lo que hemos quedado, sí, Jano. Así es. En fin, nos vamos a la tertulia.
Damos ya la bienvenida a nuestro querido Pedro Insua, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí estamos. ¿Has descubierto ya dónde presentas el libro mañana de Armesilla o no? Sí, no recuerdo el lugar, pero lo he descubierto, sí. Mañana iré a tiro fijo. ¿A qué hora es? Para que... A las 7. ¿Dónde? No me acuerdo. Joder, Juan Andrés, volver a buscar. Voy Es que el otro día vino... No quiere que se promocione ese libro, porque... No me acuerdo, es una librería. No me acuerdo. Creo que es una librería. Creo. Bueno, ahora lo decimos por si mañana quieren ir, que quizá van ustedes y Pedro no. Miércoles 25 de septiembre a las 7 de la tarde, librería El Faro, El calle Faro. Gaztambide, número 24, Madrid, capital de España. Muchas gracias, menos mal que tú. Es que vengo muy apurado, que vengo de la Francisco de Vitoria de dar unas charlas con John Juaristi, con José María Marcos. ¿Cómo la José María? España Bien Común se llamaba el congreso, y mañana aún hay congreso de ese mismo congreso, pero bueno, yo no estaré mañana, no sé qué. Mañana No estás en la falta que haréis presentación. colas allí para verme, porque no. Mañana a la cola para verte, pero en la presentación del libro. Julio Llorente, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Feliz estreno. Muy feliz, muy feliz. Yo creo que fue bien la cosa. Sí, para el que no lo sepa, La Taberna Ilustrada, que se emitió por primera vez este domingo a las 9 de la noche, tuvo un debate muy interesante, porque estuvo bien. Sí, luego, vamos, comentarios muy positivos, otros no tanto. Alguien en comentarios nos llamó, ¿cómo se refirió al programa? Simposio de pedantería. Simposio de pedantería. Bueno, quizá tiene razón. Yo agradezco todos los comentarios, los positivos y los negativos. Hombre, los negativos no tanto, pero los agradezco también. En general, muy buena acogida, vamos, yo creo que sí. Salió un programa estupendo. Y nada, al fin, un esfuerzo común por alcanzar la verdad, lo de siempre. Efectivamente. Eso es bonito. Estamos, Miguel. Llamar simposio de pedantería, yo creo que es pedante ya de por sí, ¿no? Sí. Yo creo que es un bucle ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, bien. Además, también leo los comentarios de vídeos que no son míos, para que como hace Julio, ¿no? Sí. Y vi que celebraban el regreso de Daniel de Fernando, nuestro amigo Daniel de Fernando. Sí, que la tertulia esta no puede venir. Pero... Cosa que celebro, claro. Sí, con el mismo mostacho. Sí, bueno, cada uno fiel a su esencia. Sí. Tú, por ejemplo... Tú cuando pasas a disposición judicial pues mira, por ese pelo... Pues tendré que compartir celda con tu estilista, con tu peluquero. Es verdad que es un pelo muy cambiante, casi diría uno heraclitiano, porque cada vez viene con un peinado distinto. Yo recuerdo que el martes pasado era pelo largo hacia atrás. El anterior era pelo largo hacia un lado y ahora es pelo corto, un poco más corto por los lados, un degradadito. Oye, no, hombre, no, dejado, no, por Dios. Pero sí que es verdad que tenía razón el comentario, oye, que le haya puesto lo de simposio de pedantería. Efectivamente, tenía razón. Darle la enhorabuena por la certeza. Y sí, bueno, me corta el pelo, joder. Volvió a mi peluquero. Y nada, pues ya era hora. Pues además me lo ponía en los comentarios también mucho. Me lo decíais todos. Dije, va. Pero en general te aburres de los peinados. No, pero pues sí que es verdad que al final se hace un coñazo, ¿no? Claro, se corta el pelo y tal. Pronto. Yo no tengo la posibilidad. Pero hay algo bello en la permanencia, ¿eh? Sí, verdad. Que no es la permanente, ¿no? No, en la permanencia. Vale. Hay algo bello en la permanencia. Bueno, el que no sabemos cuánto va a permanecer en el poder es Pedro Sánchez, porque se le van acumulando los escándalos. Y yo ya tenía varios disgustos. ¿Ah, sí? Sí. Primero, a Begoña Gómez, presumiblemente, le pueden imputar otro delito, que es haberse quedado el software de la Complutense, decidió que era suyo. Dijo, esto es mío. Y claro, no era suyo. Y luego también a su hermano, que veis que lo del hermano es impresionante. A su hermano, la tercera vez que la UCO va a ver si consigue obtener pruebas, sobre todo porque es un gran misterio. Y dices, bueno, este hombre, pero más allá de que tribute en Portugal la parte moral de tal y no sé cuántos, que estos son especialistas en dar lecciones de moral, ¿cómo pasas de tener un patrimonio en 2019 de 260.000 euros, que ya es, a tener un patrimonio de más de 2 millones de euros en el 2023? Pasó la pandemia por el medio. Es que ahí está la cosa. Pasó una pandemia por el medio. Pasó una pandemia por el medio. Entonces, y luego el techo de gasto. Si queréis, lo hablamos del techo de gasto. Vamos, si queréis, primero con lo que son las corruptelas de la familia. Presuntas corruptelas. O morales, desde luego. Ya veremos si legalmente. Yo es que este tipo de temas no, pues bueno, que investigan. No, es que como no tengo ni idea. Gracias, Pedro. Sí, entonces, pues
paso palabra. No sé si pasar palabra yo también. Pues no. O sea, lo que no sabe Pedro es que es un mal tertuliano, porque un buen tertuliano habla de todo sin tener ni idea. Ya, pues, ¿qué voy a hablar? No, Si no, no te dan el ¿No lees las noticias? Sí, no, que sí, pero que no tengo ni idea del alcance de este. No, que no tengo ni idea del alcance de hasta dónde llega, si es corrupción, si deja de serlo, no tengo ni idea. Entonces, ¿para qué voy a hablar? Cuando diga algo tal. Moralmente pues, sí que lo puedes juzgar. Pues, sí, claro, el hombre. hecho de que vaya pero Barrabés esto no es debatible. Quiero decir, ¿quién va a discutir esto? Es decir, ¿quién? Media España te dirá que está fenomenal. No, que es falso. Que es falso que se haya corrompido, no que si se corrompe es censurable. No, bueno, y si hay gente que no termina de ver un problema en las recepciones de Begoña Gómez en la Moncloa. No, bueno, porque entienden que no hay que es su lugar de trabajo, o que sencillamente si se ha corrompido y se ha aprovechado tal, pues utilizarán el argumento de quien roba a un ladrón 100 años de perdón y ya está, porque el Estado en realidad lo creó Franco y ya está. Y lo que además se abre cierne sobre nosotros y por ahí tira se cierne sobre nosotros la amenaza de la Claro. extrema derecha y por tanto no hay supuesto. que ser especialmente exigente con las corruptelas propias, que todo es por un bien mayor. Por supuesto. Un bien mayor. Begoña Gómez, cuando recibía a Barrabés y a todos estos en la Moncloa, como si ella fuese, Dios sabe qué, la reina de Saba, lo hacía para combatir a la extrema derecha. Y como en el combate contra la extrema derecha todo está Todo legitimado, vale. todo es fantástico. Miguel, ¿tú te has leído las noticias o tampoco? Sí. Estoy condenado a ello. Sí que es verdad. Más que esto, que alguna vez lo he dicho, que la corrupción económica siempre se da, que es igual, que es bastante grave, ¿no? Pero bueno, que es algo más o menos frecuente. A mí lo que me sorprende es que todas estas corruptelas, tanto las de Ábalos como las presuntas corruptelas de esta señora, han tenido lugar durante la pandemia. Es decir, cuando se cerró el Parlamento, cuando se tomaban decisiones al amparo de un comité de expertos que no existía. O sea, a mí me molesta más que se rían de mí de esa forma, ¿no? Y con lo del tema del dinero, pues bueno, han patrimonializado mucho las instituciones, o sea, es decir, muchos años en el gobierno te llevan al final a esto, muchos años en el régimen del 78 te llevan a eso, ¿no? Desde la universidad hasta los jueces, porque el juez que está investigando a Begoña, el señor Peinado, también por lo visto ha sido víctima del PSOE, ¿no? Porque decía una noticia, creo que era el Confidencial, que Santos Cerdán se había encargado de recopilar información sensible, a saber qué es información sensible, ¿no? Sobre los jueces. Lo que hay que tener claro que es que más allá de lo que rodea a esta gente, toda esta corrupción económica es grave, pero yo creo que es peor el ecosistema que han formado alrededor, que les lleva a creerse impunes, creyendo que, pues eso, que pueden cogerte el software de no sé dónde, o que pueden o que puedes triplicar tu patrimonio en un año sin que nadie te diga nada, o que puedes coger información sobre un juez y cuidadito con lo que dices, o que puedes usar a la fiscalía para cargar contra quien te investiga. Yo creo que eso está tan interiorizado que no se debate y nos centramos un poco en lo que es la anécdota, ¿no? En que si el otro está allí tributando o no está tributando, pues seguramente está viviendo aquí, día que está tributando allí y probablemente el origen de ese dinero sea bastante cuestionable, ¿no? La noticia sobre la Audiencia Provincial de Madrid, que autoriza a Peinado a investigar, que combina a Peinado a investigar el caso de la apropiación del software, es para mí relevante por un motivo, porque la Fiscalía había impugnado eso. Lo que demuestra de nuevo que la Fiscalía no estaba actuando conforme a un criterio de justicia, no estaba actuando conforme a la ley, sino conforme a los intereses del gobierno. Con lo cual, para alguno de los ingenuos que todavía no hubiese concluido que la Fiscalía trabaja no para la justicia, sino para el gobierno, una prueba más de que trabaja para el gobierno, de que está completamente prostituida y de que el fiscal general del Estado está tardando en dimitir. Y luego además, bueno, Pedro, va, que se arranca. Que vaya ahí cogiendo impulso. Me he leído, no he leído nada. Vamos a ver, el clientelismo como patología política, eso pues desde siempre. Desde Cervantes, desde Roma, desde Grecia. Desde el pecado. Es decir, la oligarquización, digamos, quiero decir, todo organismo político, todo Estado es un conjunto de oligarquías, en realidad, de grupos de poder siempre. Bueno, Aristóteles decía que pues, todo Estado, en realidad, ¿no? Al margen de la clasificación que hizo él entre democracia, oligarquía, tal, todo Estado es un Estado mixto entre oligarquía y democracia, siempre. Es decir, el pueblo sanciona unas oligarquías y otras. La cuestión aquí, yo creo más debatible y de fondo, porque nadie acepta el clientelismo, aunque siempre hay margen de favorecer a los tuyos por
y aquí está el tema, ¿con qué idea estás tú dirigiendo el Estado para tener posibilidad de generar una red clientelar que te sostenga y te permita permanecer ahí? Aquí esta es la clave del asunto. Entonces, claro, si hubiera una red clientelar para machacar al separatismo, a mí me importa muy poco que fuera una red clientelar. Un sano nepotismo. Un sano nepotismo. Si el fin es liquidar a esa gente, liquidar yo creo que no nos lo van a tachar. No, tú habla tranquilo. Hablo tranquilo. No, en libertad, habla en libertad. Hablo en libertad. Entonces, pues si el fin de esa red clientelar es ese, pues bienvenida a la red clientelar y bienvenida a las oligarquías. Ojo, y aquí ya sí que voy a traspasar todas las líneas rojas. Si es una dictadura y que impone un régimen en el que se acaba con pues, un cáncer como es el separatismo, pues bienvenida sea también. Es decir, que aquí, bueno, además la dictadura en Roma tenía Cincinnato, tenía un prestigio muy importante, ¿no? Era que lo llamaban cuando tenían problemas, claro. Pero luego él se iba, voluntariamente. Sí, en el caso de Cincinnato. Es decir, era una magistratura extraordinaria, ¿no? Frente a las ordinarias, el cónsul, el pretor, etcétera, pues una magistratura extraordinaria que lo que hacía era pues cauterizar una herida la que fuera, por la que estuviera abierto el Estado y tenía que cerrarla, ¿no? Y después volver a sus labores o lo que fuera. Entonces, y ese sentido de dictadura, por ejemplo, aún perdura en Marx, que dice dictadura del proletariado, lo dice en buen sentido, obviamente, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que aquí lo importante siempre es el fin. Claro, siempre. Entonces esto, cuando te dicen como si te condenasen moralmente, ¿no? Pero entonces ¿tú crees que el fin justifica los medios? Pues por supuesto. Bueno, es verdad que un medio mal elegido puede terminar enturbiando el fin, ¿eh? Sí, pero de todos modos, yo creo que hay porque el fin tampoco era gran cosa. Una gran verdad en lo que... Es verdad que cuando hay un buen fin que perseguir, se eligen los medios más nobles para alcanzarlo, generalmente. Pero ahí está el debate, por ejemplo, en la Comunidad del Anillo, no sé si sois seguidores de eso. Hombre, por Dios. Pues cuando debaten en el Concilio de Elrond, eso aparece en el libro, en la película no tan explícitamente. Boromir es partidario de utilizar el anillo contra Sauron, el poder del anillo contra Sauron. No, pero también lo dice en la peli, ¿eh? También lo dice. Sí, lo que pasa es que es muy breve en la película, en el libro es mucho más extenso el Concilio. Sí. Y terminan desestimando esa opción porque concluyen que el anillo los corrompería y que finalmente, persiguiendo ese fin noble que es derrocar a Sauron, ellos terminarían pues podridos, corruptos. Sí, efectivamente. De hecho, corrompe al propio Boromir, sí. Efectivamente. Pero yo creo que hay una gran verdad en lo que dice Pedro, que es que lo relevante no es tanto quién gobierna, si unos pocos o si todos, como en la democracia. Probablemente siempre los regímenes políticos siempre sean mixtos, pero bueno, que lo importante es cómo gobierna y para qué gobierna. ¿Para qué? El telos de la... O sea, no, da un poco igual que un régimen sea monárquico, que sea aristocrático, oligárquico, o que sea democrático. Lo que importa es si ese régimen está orientado al bien común o si no lo está. Hombre, estos gobiernan para ellos y la familia. Eso es. De hecho, es lo que estamos viendo, sí. El Señor de los Anillos es eso, es toda los tres libros, las tres películas, son eso, una metáfora del bien contra el mal. Eso sí. No, yo creo que vivimos en una burbuja, vivimos nosotros, en nuestro caso, hablo de esta mesa, sobrepolitizados, y queremos que todo esto trasciende de alguna manera. Primero está el sesgo de confirmación, que es inherente a cualquier persona y más a aquella que es seguidora de un partido político de forma constante, ¿no? Y que va como quien elige un partido de fútbol o un equipo, ¿no? Mejor dicho. Entonces, yo creo que es todo mucho más primario. Todo lo que trasciende al final es una lucha, lo que decía Carl Smith, entre el ellos y el nosotros. Y al final lo que es lo que dice Pedro, pues entre la ultraderecha o nosotros. Y si Begoña ha hecho no sé qué, pues seguro que es mentira porque es una intoxicación de un bulo a la máquina de fango, que por cierto es la que nosotros controlamos con nuestros medios de comunicación o con las partidas presupuestarias, que son 190 millones de euros. Nada desdeñable en 5 años, ¿no? Entonces, al final lo que lleva a la gente no politizada, es decir, la gente sana, son pues es el tertuliano de turno que ven mientras a lo mejor trabajan o la radio que sintonizan o un pequeño corte, ¿no? Y yo creo que al final es eso lo que lleva a la gente a desdeñar. Yo ahora mismo, si hicieras una encuesta y preguntaras por esta cuestión, yo creo que, no sé, menos del 5% de las personas sabrían decirte realmente que es el caso Begoña. A ver, también es que es verdad que es un caso muy complicado de explicar porque tiene muchas patas. El del hermano es más fácil de explicar. Pero incluso por elevación, o sea, ¿cuántas personas sabrían decirte que la señora del presidente del gobierno está siendo investigada? O sea, no...
Yo creo que la gente está otra cosa. Aquí hay otra cosa que yo creo que es importante, que es que a menudo se utilizan las tramas y las subtramas y todos los detalles, toda la minuciosidad de los casos para distraer la atención de la gente. Lo importante no es la trama o la subtrama, lo importante es el espíritu de lo que ha hecho Begoña Gómez. Claro. Lo importante es el espíritu de lo que ha hecho el hermano de Pedro Sánchez. Y a veces toda esa información excesiva que los periodistas damos le impide a la gente captar la esencia del asunto. La esencia del asunto es que Begoña Gómez se ha servido de su cargo, de su condición de mujer de Pedro Sánchez para hacer negocios. Para hacer negocios con particulares. La esencia del caso del hermano es que se ha enriquecido muy cuestionablemente. Eso es lo importante. Lo demás, bueno, pues para periodistas y para que gente que quiera estar informada, pues genial. Pero a otros lo que les ocurre con tanto detalle es que se pierden. Acaban distraídos. Sí, eso es verdad que no lo hace acaban bien. Ajenos al espíritu. Eso no lo hace bien, por decirlo de alguna manera, tanto el Partido Popular como Vox en esto no están aprovechando para nada la situación. Es que dices, bueno, es increíble. Unos están que en la escuela gratis y los otros que vienen los inmigrantes. Que sí, me parece que son temas muy interesantes para abordar la educación y la inmigración. Pero el macho, que tienes al hermano del presidente del gobierno y a su mujer ya imputada, que ha tenido que ir a declarar, el propio Sánchez también. Dices, bueno, ¿cómo es posible que esto no lo estés utilizando? Hoy mismo Feijóo descartaba la posibilidad de citar sí, ya lo dijo Borja Semper. Lo llevan diciendo ya varios meses. Ya lo dijo Borja Semper. De citarla en el Senado. El azote del socialismo. Borja Semper ya lo dijo en verano. Dijo, no, nosotros no somos así. Ya lo sabemos. Estar en verano azul todavía. No, a mí una cosa que llama la atención, y eso no hace falta, digamos, conocer ningún secreto que esté bajo sumario ni nada, lo ves y ya está. O sea, lo conocemos de primera mano, que es la respuesta que dan ante el caso Begoña Gómez los mariachis de Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, llamándole presidenta, en alguna ocasión presidenta. Sí, Pachi López. O sea, el listo de la clase. Ese cierre de filas, ¿no? Sin tampoco conocer el asunto, ya están juzgándolo. Ya están juzgándolo y ya están proyectando sobre los jueces prevaricación. Eso lo han hecho, eso no hace falta que tenga nadie que probárnoslo, porque lo hemos visto. Entonces, y eso es una corrupción, y esa a la vista. Otra cosa es que sea perseguida por la ley o lo que fuera, que podían denunciar a los jueces también, que se callan. Yo tampoco entiendo muy bien por qué se callan los jueces a la hora de... El propio Sánchez en la carta famosa aquella que escribió estaba acusando de prevaricación, pero así con todas las letras a un juez. Pero esto ya lo había hecho Alberto Garzón en su momento por el caso de Isa Serra y no sé qué. O sea, están permanentemente con el tema de la manada. Están permanentemente. Pero Begoña Gómez se llegó a querellar contra el juez Peinado, corrígeme. Sí, creo, incluso, ¿no? Sí. Y bueno, y Sánchez está con querellas y tal. Sánchez no me acuerdo. Entonces, bueno, se querella bien. Ha pedido a Cerdán que le busque información sensible del juez. Y bueno, de hecho publicaron las casas que tenía, no sé, en Ávila o algo así. Típica, sí, pero ya están dando por sentado, porque querellarse implica, bueno, a ver, tienes que tener pruebas. Si este hombre prevarico, tú ya has juzgado. Te has juzgado y lo has hecho público. Otra cosa que lo digas por privado y tal, pero desde un parlamento, desde una tribuna, ¿te atreves a denunciar a un juez de prevaricación? Y no pasa nada. Y eres el presidente del gobierno, ¿eh? Entonces, eso no hace falta, porque no hay pruebas. Tampoco, ni siquiera él ha dado pruebas. Él dice, bueno, mi mujer y no sé qué. Pero no ha dado pruebas, no dio pruebas para semejante cosa. No, que es muy raro, que hablaba de rarezas y cosas así, ¿no? En la forma de llevar el caso y no sé qué. Arrojaba la sospecha, pero sin ninguna prueba. Entonces, ¿cómo acusas a un juez sin pruebas, siendo presidente del gobierno, en la tribuna pública, en sede de representación parlamentaria, de esa manera? Y eso lo estamos viendo. Y sin pruebas. Porque ya lo ha acusado sin pruebas. Otra cosa es que después la saque y digas, bueno, pero ya lo habías acusado sin pruebas. Begoña Gómez, y también la denuncia se sumaba a la que presentó la abogacía del Estado en nombre del presidente del gobierno. Sí, exactamente. Eso es. La abogacía del Estado, es decir, que utiliza la propia institución. Es impresionante. Es tremendo. Sí, pero hemos perdido un poco el decoro institucional. O sea, creo que ya no existe, ¿no? El hecho de que se hable de jueces progresistas y conservadores en el gobierno de los jueces es surrealista ya. Exacto. El hecho de que se intercambien como cromos es surrealista. El hecho de que se presten a pactarlo entre los partidos como si fueran, pues una partida de, yo qué sé, de mus, lo que sé. Es que es muy extraño todo, ¿no? Y lo que pasa es que se ha normalizado esto en un proceso de degeneración que llevamos arrastrando años. Y por eso ahora no nos sorprende que salga el presidente del gobierno, pero es que hace unos años era ministro de Justicia diciendo esto, del juez que había emitido el voto particular. O sea, es que
No sé. Un minimísimo apunte. O sea, a mí que haya jueces progresistas y conservadores me es indiferente, incluso me parece bien. El problema es que identifiquemos conservador y progresista como adhesión a un partido político. Claro, que lo malo no es que cada uno tenga yo me refiero a eso, claro. Ideología su tienen, cosmovisión. lógico, claro. No. Es que a los que se los llama progresistas porque están vendidos al Partido Socialista, y a los que se llama conservadores se les llama conservadores porque están vendidos al otro partido, al Partido Popular. Bueno, claro. no siempre. Marlaska era del bloque conservador en su Hay momento. tránsfugas, hay tránsfugas. Sí, en eso suele ocurrir, y además siempre en el lado conservador. Juan Antellado se ha pronunciado al respecto Sí, de todo este dice asunto. el Partido Popular que la familia Sánchez Gómez ha tenido un éxito doble hoy, de que la Audiencia Nacional avale esa investigación a Begoña Gómez, y por otro lado que la UCO registre por tercera vez la Diputación de Badajoz. Esto es lo que ha dicho el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Exigimos que desde el Gobierno de España se aclaren los términos de estos casos de corrupción que afectan al entorno personal del presidente y que no podrían ser posibles sin la participación del propio presidente. Pues esas han sido las palabras de Tellado al respecto. Las declaraciones que pasarán a la historia por su dureza. No ha dicho presunto, ni siquiera. Podría haber dicho presunto, colocarlo en algún lado, ¿sabes? Los presuntos lo ponen por ahí así. Sí, esa es la manera de decir lo que te da la gana después. Sí, por eso. Pero no han tenido ni siquiera ese cuidado. Casos de corrupción, bueno, eso está por ver, ¿no? Se supone, digo yo, no sé, es que esto es... Y el presunto después te dicen, presuntamente ha matado a alguien, o sea, presuntamente a un muerto. No, el muerto está, eso ya no es presunto. O sea, lo meten en cuando no toca. Cuando no toca. A mí me llama más la atención que se hable de, pues esto, que si las corrupciones, que si las corruptas del presidente al amparo de fondos y de presupuestos, y hoy mismo digan que se abren a pactar los presupuestos con él. O sea, es que son cosas que de verdad Bueno, pero ahí sí que escapan, hay que decir que ese es el truco. ¿No? Porque también, Juan, que hemos dicho en las noticias que ha dicho que Feijóo estaba dispuesto a negociar, ¿qué era? La reducción de la jornada laboral. Sí. O sea, que se trabaje 4 días a la semana en vez de 5. Sí, que se abren. Sí. El tema rejoniano. Sí, pero al margen se abren a todos siempre. Pero es verdad que en esto del cupo catalán, porque claro, Sánchez ha tenido estas noticias, pero luego ha tenido la política, porque la justicia se ha buscado muy lenta, que es que no tiene presupuestos. No tiene presupuestos, el techo de gasto no lo ha podido aprobar porque Junts dice que nanay, que no piensa ayudarles, salvo que les den, no sabemos muy bien qué. Y ahí, cuando Feijóo ha dicho, no, nosotros estamos dispuestos a negociarlo, siempre y cuando usted retire el cupo catalán. O sea, sabiendo que, digamos, es una oferta que el otro no va a Pero sin embargo aceptar. admiten el cupo vasco y el cupo... Eso es lo que me flipa. No, o sea, yo digo, pero ¿cómo puedes ir tú por ahí? Y el cupo catalán también, que en el programa del año 2012 llevaban el cupo catalán ellos, en el Partido Popular. De hecho, Bolaños el otro día se lo leyó en el pleno a Tellado o a Feijóo. O sea, que vamos a ver, que ellos admiten diferencia. El propio Feijóo dijo lo de Cuando el presidente gallego, claro, Feijóo, es que ha dejado tantas perlas. Claro, Yo creo que el gran problema en este sentido es que no tienen una visión de España. No tienen un proyecto para España más que conservar el statu quo. ¿Por qué rechazan el cupo catalán y no el cupo vasco o el cupo navarro? Porque el cupo vasco y el cupo navarro forman parte del statu quo. Eso es. Y el cupo catalán no. Y porque dice que son derechos es que históricos. básicamente no hay una idea de lo que debería ser España, ¿no? No. Hay una reflexión sesuda, lo único que hay es un afán por conservar lo que es. Y lo que es no siempre es bueno. Pero es esta idea que parece que hay que explicarla de vez en cuando, de que no basta con conservar el statu quo, de que si usted es conservador en ese sentido, es un conservador un tanto burdo, de que se trata de pensar sobre España y ver lo que a España le conviene más. Pero no veo que no, porque es preservar siempre el statu quo. Claro, es que es lo que dice Julio, es todo lo que se salga de lo que ya está preestablecido, o al menos tenga ciertos años de vamos a decirlo así, de orden legal establecido, pues todo eso, todo lo que salga de la normalidad es crispar. Ya todo lo que sea llevar la contraria es que está usted crispando. Bueno, rompes primero, el consenso. Rompes el consenso. Pues qué bien que rompo el consenso, eso es lo primero. Y lo segundo, pues que si estoy crispando por dar mi opinión, igual es que usted tiene un problema, ¿no? Y lo segundo, claro, es que con el tema este de lo del cupo, es que están de acuerdo en lo básico. Es que no... O sea, ellos creen de verdad en nacionalidades históricas. Y además, hay una cosa que me hace mucha gracia porque dicen que todo lo que sale de ese statu quo que habla Julio es populista, ¿no? O sea, tú hablar de reindustrializar es populista, hablar de energías limpias como la nuclear es populista, pero sin embargo, hacer lo que ha hecho el PP hace 2 tardes, o no sé si salió ayer,
diciendo que había encargado encuestas para ver qué temas eran los que más publicaban, lo que más preocupaban a los españoles y establecer así un programa, eso no es populista, ¿no? Es decir, que tu única ideología sea lo que dicen las encuestas en cualquier momento, o sea, tu ideología hubiera sido el esclavismo en su día, ¿no? Claro, si hubiera hecho una encuesta, claro. Entonces, fuera de eso, es que es la antipolítica, es pues eso, el bueno, yo no estoy tan de acuerdo que sea antipolítica, creo que es la política democrática, me refiero. Sí. Al final, Sí, en eso caen todos los partidos. Sí, en eso son todos los partidos, o sea, si dices, oye, esto es lo que le preocupa a la gente, pues te sumas. O sea, ¿por qué, por ejemplo, y no niego que haya convicción en ambos casos, ¿por qué Vox habla más sobre inmigración que sobre el aborto? Porque detecta que la inmigración moviliza más votos. ¿Puede acusarse a Vox de populismo por atender a las encuestas? No, porque es que al final es la dinámica. Uno termina en la dinámica propia de los partidos políticos y del sistema democrático. Si tú, por ejemplo, dices, yo vengo a la política a cambiar esto, ¿no? Yo vengo a la política al menos a hablar de estos temas. Bueno, pues podrás defenderlos de una forma u otra. Pero yo vengo a la política y a ver de qué temas se habla, ¿no? Y en función de eso, copto o no un nicho electoral u otro. Bueno, a ver, para decir verdad, el Partido Popular no siempre ha sido así, ¿eh? No, bueno, claro. O sea, tuvo su época, de hecho, pues Vox nace por eso. Cuando el Partido Popular abandona esa idea de España que decía Julio que no tiene, entonces es cuando nace Vox. A mí me parece una idea de España un tanto pírrica, pero bueno. Bueno, ya, pero hay tenían una. O sea, luego puedes discutir si... Sí. Que, vamos, nunca... Aznar era que pactó el pacto del Majestic con Aznar, con Puyol. Ese es el verdadero PP. Claro que no. ¿Dónde está el verdadero PP? El de Fraga. El de Fraga, que después se hizo una especie de condotiero galaico. Entonces, ¿dónde está el verdadero PP? Y la idea de España, que era una sumisión degradante a Estados Unidos, por otro lado, en política exterior. O sea, ya me dirás tú la idea de España. Y eso tenía su digamos, complicidad con el separatismo. Vamos a ver, aquí, la madre del Cordero, yo siempre insisto en esto y ya hasta me aburro yo mismo de mí mismo, insistiendo en ello. Pero bueno, vamos a ver, espero que no se aburra a nadie. Como decía Celín, un día dejas de escucharte y te callas, ¿no? Sí, pues eso. Sí. Y entonces, pues claro, aquí la clave está en el separatismo, que es mientras haya un duro para el separatismo, hay despilfarro. Entonces, toda la economía, todo lo demás está subordinado a eso. Porque mientras se dé dinero, pues eso, a los intérpretes del Senado y los intérpretes del Congreso de los Diputados, ahí a hablar, a fingir que tiene una lengua que no entendemos que no entendemos el resto, que no existe fingir que no existe una lengua que es común a todos los españoles, fingir eso permanentemente, pues claro, eso que está costándonos dinero, 1 millón en el caso del Congreso al año y 1 millón de euros en el caso del Senado. Y creo que eran las cifras. Bueno, que dice, como si es un euro, ¿eh? Es que me da lo mismo. La cifra es lo de menos. Es el hecho. Es el despilfarro. Con ese dinero, pues no sé, pues ayuda a no sé qué, ayuda a no sé cuántos. Quiero decir, que es un despilfarro en sí mismo. No, y es la idea que trasladas. De mira, no somos capaces de entendernos en una lengua. Torre de Babel. Claro. Luego lo peor es la idea, más que. Y entonces, 17 millones de euros, ¿eh? ¿Cuánto? 17 millones de euros. Uno por comunidad autónoma excluyendo yo también quiero ser intérprete. Pero claro. Joder. Entonces, claro, cuando y después, y yo insisto, y esto ya es una idea bastante fuerte, pero nadie se va a atrever a hacer esto, pero bueno, el hecho de sentarte en el Parlamento con esa gente, ya eso es una complicidad. Pues que tienen que estar proscritos. Tenían que estar proscritos, ya sentarte, compartir mesa, compartir institución con la sedición del Estado. Hay países que tienen prohibido ese tipo de partidos. Claro, entonces, eso mismo. Es que si usted cuestiona la comunidad política, la unidad de la comunidad política, en la cual se vertebra la democracia, pero antes la comunidad política que la democracia, usted no puede concluir las elecciones. Es tan simple como eso, porque usted cuestiona el fundamento mismo de la democracia. No solo la cuestiona, sino que la ataca. Claro. Pero incluso siendo economicistas, el fundamento mínimo del Estado. Es decir, el Estado se basa en un territorio, ¿no?, sobre el que actúa. O sea, es que incluso partiendo de una base economicista, tú estás poniendo en cuestión la propia nación, incluso en las partidas de gasto. O sea, es que es todo. Todo. Sí, no, de hecho, es la columna vertebral. Es la situación que tiene Sánchez ahora. Porque Sánchez, claro, el techo de gasto se lo aprobarán o no en función de qué privilegios concedas a una región española. Luego eso es el drama también, por hablar de lo del techo de gasto. Es que la fecundidad de este gobierno depende de que se hagan concesiones al separatismo. En caso de que no haya concesiones al separatismo, el gobierno deviene estéril, incapaz de hacer nada por los españoles, de legislar, de hacer absolutamente nada. Ese es el drama. Casi que mejor que nos puedan legislar. Bueno, ya. Sí, no, pero que ciertamente. No, entiéndeme lo que digo. Que yo también celebro en gran medida la parálisis. Lo que pasa es que luego hay determinadas leyes que aprueban, ¿eh?
no se encontrara un problema para aprobar, no sé, una ley de... Oye, la eutanasia está aprobada. Para aprobar otro tipo de leyes no se encontrarán problemas. Pero sobre todo que es que yo creo que lo que vimos hoy es una consecuencia lógica del statu quo ese que un día vieron, ¿no? Para mantenernos en el poder, mantenemos el statu quo, cedemos de vez en cuando algunas competencias, y es lo que ocurrió en el año 96, es que de lo que hablaba Pedro. Hombre, pero yo no compararía, o sea, comprándote que es verdad que fue una concesión, el Majestic. Aquí yo creo que se ha dado un paso mucho más. Hombre, evidentemente. O sea, la bola se ha hecho mucho más grande. Todo movimiento tiene un inicio. Nace de una bolita pequeña, sí, eso sí, claro, pero... Y al final, y es el de alimentar a la bestia para que la bestia se calme. La bestia no se calma. Y si tú lo alimentas y le cedes la competencia, lo que tienes dentro de 20 años son a chavales de 16 diciendo que no son españoles, habiendo nacido en Tarragona. Eso es lo que tienes. De todos modos, en ese caso podía atribuirse a la ingenuidad. Pero bueno, se lo ha concedido porque todavía puede pensar que la bestia, que va a apaciguar a la bestia con esta concesión. Pero claro, ya 30 años después, cuando ya has podido comprobar empíricamente que la bestia no se apacigua, que la bestia no se calma, que ha ido a más, que ladra, hombre, no lo presentes como remedio, pues ya sabes que no es un remedio. Es que no es, y tampoco está concebido como remedio, esa es la realidad. Está concebido como modo de que este señor se perpetúe. Sí, porque al final pues antes lo tiene cada vez más complicado, en el sentido, sobre todo la amnistía, que era como, digamos, oye, si quieres ser presidente del gobierno... Ya no hay nada que concederles. Claro, o sea, ahora que... Bueno, pueden hacer, ¿no? Pues un referéndum de autodeterminación, que yo digo que el PSOE no va a pasar por ahí, porque suponiendo, que no va a ocurrir, pero suponiendo que si se celebrase un referéndum y que votase que sí y que Cataluña se independizase. Vamos a empezar a pensar en esa locura que, bueno, he dicho que no va a ocurrir. ¿Pero referéndum en toda España o solo...? Solo Cataluña. Claro, da igual, o me da igual, o toda España. Digamos, el grueso de los votos del Partido Socialista, o sea, en Cataluña tienen ahí... Si no, un nicho muy... Cataluña, claro, o sea, es que se olvida de volver a gobernar España. No, es claro, eso entonces, decir. por eso el Partido Socialista, por mucho que diga, sí, hay que cómo molamos, que amigos somos, pero en el fondo es, bueno, a ver, digamos, pero... España... lo que pasa es que alguno del Partido Socialista igual no se lo cree, pero si se rompe España, el Partido Socialista, por lo menos un poquito, también se rompe. No, hombre, flipas. Es que ahí tienen... No, que si Cataluña no gobierna, ya está. No, es que es eso. Si Cataluña no gobernaría, y luego imagínate además lo que supondría a nivel nacional. Bueno, ya ver, esto ya es... Vamos a volver a la realidad, ¿no? Las hipótesis futuras. Es que ahora mismo no tiene presupuestos. Es verdad que ya estiró los presupuestos cuando empezó. ¿Os acordáis cuando hizo la moción de censura? Estuvo con los de Montoro. Sí. Y se tiró 2 años alardeando, ejecutando el presupuesto del Partido Popular. Y les decía a los del PP, ustedes tal, mientras se ejecutaba. Es que está delirante, Montoro fue el macho. que justificó el cupo vasco y el cupo catalán diciendo que era cosa de los ancestros. O derechos históricos. No, pero eso se dice utilizó mucho. Una palabra mucho más, ¿cómo te diría yo? Atávica. Los ancestros, no sé qué dijo allí. La ley vieja. La ley vieja, Dios. O sea, la prehistoria. Estaba allí ya el cromañón. Con el cupo. Con la cuatribarrada estaba ya allí. Sí. Vosotros decía que los distintos regímenes fiscales venían de los ancestros. Dijo así, ¿no? Sí. ¿Vosotros creéis que va a conseguir? Porque claro, lo que decía Julito, ¿qué queda por darle? Además, Puigdemont está enormemente decepcionado. Ha dicho, haz aquí como que el Houdini que desapareces y no te podemos atrapar. Pero en el fondo dice, ahí que no te toma veo, el pelo. no. Y a mí la amnistía no me la vais a conceder y estoy aquí. Además, empieza a haber movimiento dentro de Junts que empiezan a decir, y no está tan claro que Puigdemont nos lidere, porque claro, han dicho, este tío... Claro. O sea, al final aquí, ¿qué pasa? Ni Barcelona, ni Cataluña, ni nada. Sí, viene aquí con el peluquín y hace, ay, que me pilláis que no, vale, pero ya está. O sea, al final dices, muy bien, pero queremos gobernar. Entonces, yo no sé hasta qué punto creéis que Sánchez va a aguantar la legislatura o, por el contrario, la legislatura está finiquitada, que ya nació muerta, por decirlo de alguna manera. Tú dices que no, tú crees que esta aguanta hasta el final. Yo creo que aguanta 100%. ¿Pero qué va a hacer con los presupuestos? Puede estar 1 o 2, pero 4 años. Te voy a decir lo que va a ocurrir y te lo recordaré la próxima tertulia cuando esté aquí. Espero no equivocarme, ¿no? Vale. Lo que va a ocurrir es que van a seguir con este dimidirete, anunciando como es una especie de cumbre en Suiza, que es donde están negociando el Bueno, este fin de gasto. semana estuvo Santos Sardana en Suiza. Sí. Como si fuera una cumbre bilateral entre los países, una cosa un poco surrealista. Más Suiza, un país que históricamente ha sido neutral, ¿no? Casi como si fuera algo bélico. Y van a estar haciendo este sainete en el que uno va a exigir, el otro va a decir qué te da, el otro que no sé qué. Y finalmente acabarán sacando algo más a Sánchez, no sé el qué, no sé qué queda. Pero quizás claro los embellecedores de las cortinas, pero algo quedará. Y finalmente acabarán votando, porque no hay ningún partido, y en Junts no lo tienen tan claro, con el que vayan a estar mejor ahora mismo. No hay ninguna facilidad que vayan a tener fuera del PSOE. O sea, o al menos, el PP ha dicho que está abierto a entendimiento con ellos, ¿no? Siempre y cuando renuncien al separatismo, ¿no? Es decir, siempre y cuando renuncien a su esencia, ¿no? Entonces, sí. Yo me entiendo con el tigre, pero deja de ser carnívoro, ¿no? Es lo mismo es.
Así que vamos, no me cabe duda de que sacarán esto para adelante. ¿Tú crees que van a llegar a un acuerdo? Sí, claro que lo creo. Sí, A cambio de no lo sé. referéndum no vinculante, quizá, o algo así. Es que yo creo que es demasiado muy pobre ya, ¿no? Es que lo del techo de gasto, si fueran los no creo que lo acepten, digo. No lo sé. El techo de gasto me parece algo un poco más nimio. Primero es el techo de gasto. Claro. Y luego son los presupuestos, que son dos cosas diferentes. Claro. O sea, es que primero tienes que empezar, oye, venga, es la antesala. La antesala. O sea, y ya ni siquiera en la antesala te lo conceden. Luego imagínate lo que te pueden pedir para que te aprueben los presupuestos. Claro. Es que yo creo que forma parte de esa comedia. Eso lo hacen muy bien en los separatistas. Bildu. Sí, pero lo hacen bien, pero en esto sí que hay que decir que cumplen. O sea, me refiero, cuando a Sánchez ha dicho vamos a votar que no, sí. O sea, las derrotas parlamentarias Sí, del claro, gobierno no tienen son... nada que perder, joder. Claro, a ellos les da igual. Dice, bueno, pues no. Ellos solo pueden ganar. Con 7 votos se lo pueden ganar. Sí. Solo pueden ganar. Entonces tienes agarrotado así al Estado entero, porque el gobierno te lo está permitiendo, pues ellos van para adelante, por supuesto. Es decir, yo creo que sí va a entretenerla, a marear la perdiz, como llevamos 30, 40 años mareando la perdiz. Bueno, yo creo que es 100 y pico años mareando la perdiz. Y entonces... Pues bueno, aguantará ahí, el discurso va a ser, pues ya está. Como ideas fuerza, dos, una negativa, es coco ultraderecha, y otra positiva, Europa sublime. Entonces, Europa sublime, el coco de ultraderecha, pues sí, es el marco mental en el que se vota. Y la gente va a votar, por lo menos la mitad de la población española está completamente embebida, completamente fascinada con el coco que viene y la Europa sublime que nos salva. A mí lo que me preocupa no es cuánto se prolongue la legislatura de Pedro Sánchez, sino el después. Eso es lo que me preocupa, me preocupa fundamentalmente. ¿Se va a preservar la obra de Pedro Sánchez? ¿O por el contrario, se va a demoler la obra de Pedro Sánchez? Esa es mi gran pregunta. ¿A Pedro Sánchez le seguirá algo semejante, quizá menos descarado, quizá menos cínico, quizá más aseado? ¿O le seguirá algo sustancialmente distinto? Con una idea de España. Yo creo que esa es la gran pregunta, y no va de partido. O sea, bien que gobierne el Partido Popular solo, en solitario, bien que gobierne el Partido Popular con Vox. Lo que me preocupa es eso, si habrá algo sustancialmente distinto después. Sustancialmente distinto después. Muy agudo. Claro, porque es que además el marco mental del que hablaba Pedro lo comparten determinadas personas en el Partido Popular. No diré todo el Partido Popular, pero se mueven en el coco ultraderecha y la maravilla, el sueño húmedo de Europa. Digo, la salvación de España está en Europa. Eso lo firma cualquiera. Cualquiera del Partido Popular. Por desgracia o por fortuna, da igual. Sí, lo flipan, además llegan el tribunal y no sé qué. Claro. Europa ha venido, mira, Europa ha dicho. Europa, o sea, es que Europa, pues te viene una señora de esas con cara de serie Antena 3 por la tarde, ¿no? Y así como un ribor así y tal. No, mire, Europa y tal. Se va y bueno, pues ha venido Europa y tal. Ha venido un burócrata y te ha dicho, qué bien, hasta luego, ¿no? Sí, ha venido un burócrata flamenco y te ha dicho. No, es que el tío vive en Países Bajos. Yo no he Van der Argo. Claro, viene tiene un buen empaque. Yo soy Martínez, claro, aquí tiene algo de cosmopaletismo. Es que han ocurrido cosas en la historia de la humanidad. Lo que yo nunca había visto es que la civilización estuviese fascinada por la barbarie. Totalmente. O sea, que nuestra civilización, la latina, esté fascinada por la barbarie septentrional. Es que es inconcebible. ¿Cuándo la civilización ha estado fascinada por la barbarie? Sí. Puede haber barbarie indiferente al esplendor civilizatorio. Bien. Por los hombres hiperbóreos. Claro, pero que la civilización esté fascinada por la barbarie, una barbarie, todo lo burocrática que queramos, pero barbarie a fin de cuentas, es que es inconcebible. Es que es inaudito. O sea, que nosotros, la civilización, estemos fascinados por la barbarie, tiene pecado. Tiene pecado. Pero sobre todo es que por cualquier nimiedad. Te he dicho lo de la señora de Antena 3, pero es que podría ser perfectamente con un editorial del Financial Times. El otro no, le he dicho el Financial Times. ¿El Financial Times qué es? Un tío que lo ha escrito ahí en un cobertizo y pone Financial Times, qué chulo que lo pone en inglés y tal. Sí. Me ha dado la razón el Financial Times. Sí, los argumentos estos con el tema de la bici. Los países nórdicos van en bici. Sí, vale, pues ya, claro. La reforma del Código Penal para salvaguardar a Puigdemont, pues para no perseguir a Puigdemont y para todo el tema catalán, para todo el protectorado sobre los procesistas, o sea, los que tienen un golpe de Estado contra España, separatista, también las palabras a veces envuelven en forma de regalito y parece que no parecen más inocentes, ¿no? Sí.
Lo dicen en catalán así. Sí. Coño, ¿qué procés? Un golpe de Estado que intentaron fragmentar el país. ¿Qué coño procés? Entonces, pues han intentado adornarlo con Europa también. Sí. Entonces, no, es que hay que ponerse a la... Sí, hay que homologarse. Los países de nuestro entorno, que hablábamos la semana pasada. La homologación como fin de la vida política. No me digáis que no es sugerente. Y llevamos homologándonos, la homologación. Y llevamos homologándonos a Europa y luego ya nos hemos pasado. Sí, nos hemos pasado de frenada y hay que volver a hay algunos que dicen, no, tendría que tener todos los países de la Unión Europea el mismo régimen fiscal. Oye, el objetivo yo creo que es ser el homologado principal. Hablaban de analogías, pues ser el homologado principal. Claro, ser el arquetipo al que tienda toda Europa. Claro. O sea, pasarnos el juego de la homologación, tío. Pues ese es, oye, un objetivo sugerente. Yo no sé qué español no podría firmarlo. Hombre, y sobre todo, ¿qué necesidad tienes de que un tipo que vive en Utrecht te dé la razón en algo? O sea, sinceramente, no, quiero la independencia y además yo la bandera de la Unión Europea. Bueno, chico, yo qué sé, tendrás tus motivos para la independencia, pero ¿por qué quieres que te homologue la Unión Europea? No sé. Sí, pero ¿qué te has dicho? Ahí hay mucho... Hay un cosmopolitismo. Referéndum. En Escocia. En Escocia votaron. Homologación, venga, pum. Sí, claro. Hoy mismo el Partido Socialista ha dicho que la Unión Europea tiene que reconocer ya las lenguas cooficiales que tenemos aquí en España. Lleva siendo hora. Sí, como una hemos podido. histórica, ancestral, como decía Montoro. Yo sí que me pregunto muchas veces, digo, hasta que llegaron estos reformadores de la humanidad, ¿cómo el ser humano ha conseguido sobrevivir sin ellos? Es un gran milagro. Estábamos esperando un Salvador, ya lo tenemos. Ya tenemos a Yolanda Díaz. Juan, que reducción de la jornada laboral, para acabar. Quiero que sepáis que ha dicho la ministra de Trabajo que está dispuesta a negociar con Alberto Núñez Feijóo y con el Partido Popular después de que el propio Feijóo haya dicho esta mañana que está abierto a negociar esa reducción, que se trabaje 4 días a la semana, siempre y cuando no se pierda la productividad de las empresas. Pero vamos a escuchar lo que ha dicho Yolanda Díaz, que dice que es un clamor popular, que sale a la calle y que todo el mundo pide que se trabaje un poquito menos. Vamos a escucharla. Lógicamente es un debate que está en la calle. Créanme que lo saben bien, allí a donde voy, la pregunta que se me formula es ¿cuándo vamos a reducir la jornada laboral? Lo viven ustedes y ustedes mismos, ¿no? Que tienen jornadas quizás exhaustivas. Por tanto, ya les anticipo que va a haber diálogo en la mesa de diálogo social, está habiendo diálogo pormenorizadamente con todos los actores económicos y sindicales. Esto me recuerda a lo que dijo Isabel Rodríguez en su momento de que el debate del tema judicial que se hablaba en el Consejo General del Poder Judicial. No, a ver, a mí me llama la atención, primero, que se hable de trabajar menos en un país donde no se puede trabajar menos, porque le llamamos el paro de la Unión Europea y el paro juvenil. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que esto es así un movimiento regoniano, ¿no? Que Pedro seguro que sabe más de esto, pero hunde sus raíces en la FARC, en el derecho a la pereza y un poco todo este movimiento 68ista extraño. Y sobre todo que yo no sé qué es a día de hoy una jornada de 4 días, porque yo creo que el empleo es muy distinto. O sea, es muy distinto si eres un funcionario, es muy distinto si tienes una pyme, es muy distinto si tienes una empresa, si tienes un bar. O sea, yo no sé exactamente qué es lo que quieren hacer con la jornada de 4 días, pues supongo que será pues para poner contentos a algún funcionario y poco más, porque a un autónomo, ¿qué le vas a decir tú la jornada de trabajo? Claro, autónomos nos da igual estos rollos. Contratados para los asalariados, sí, a los autónomos nos da igual. Claro, de hecho, cuando Feijóo ha hablado de esto, decía que muy bien, que igual 4 días está bien para trabajar, pero que en algunos sectores, para que la productividad se mantuviese, tenían que ser unas 9 horas. O sea, lo que reclama la gente son salarios dignos, que le permitan a uno alquilar una casa medianamente digna. Son reducciones de impuestos. En general, lo de la cuota de autónomos clama al cielo. Clama al cielo. ¿Por qué clama al cielo? Porque ingrese un autónomo lo que ingrese en un mes, paga la cuota fija, 320 pavos. No, ahora lo han hecho por ingresos, ¿eh? Yo hay meses que he ingresado menos y nada y he pagado los 350 euros. Sí, luego la van adecuando, pero el mínimo es 350. A partir de 350 ya empezamos a hablar. Hombre, a mí todo lo que sea combatir el totalitarismo del trabajo me parece bien. Yo estoy con Joseph Pieper, que escribió un libro llamado El ocio y la vida intelectual, y decía, el trabajo sirve al ocio y no el ocio al trabajo. Estoy de acuerdo. A mí la idea me parece ambos son ámbitos de realización de nuestra naturaleza, tanto el trabajo como el ocio. Pero hay en el ocio algo más espléndido, a mi juicio. Si a mí eso me todo parece lo que bien, sea. Pero claro, que no tenga que pagar yo.
Bien, Claro, bien. como la gente dice, yo quiero tener hijos. Claro. ¿Y la tengo que pagar yo tus hijos? Claro. No, es que la reconciliación. Pero primero- también Feijóo está Sí, con las con las la escuelas ley de gratis y con el rollo de la conciliación todo el día, sí. que le parece poco. Entonces, claro, esto es maravilloso. Parece que aquí los empresarios no pagan nada. No, yo quiero trabajar menos. Me parece muy bien. Como si usted no quiere La trabajar. conciliación fenomenal. me parece muy bien con un país que está enfermo demográficamente. Tú tienes que impulsar, Claro, eso. tienes que impulsar la A mí población. también, Pero la gente de verdad te crees que no tiene hijos por eso. Pero coño, pues los 17 millones de euros que le dedicas a la nación fragmentaria y al separatismo, pues colócalos en la nación. Pero el problema de verdad. de la natalidad en España es que ni con eso. Ya, bueno, no lo sé. Porque empezaron diciendo, no, esto pero es ni por la siquiera lo conciliación. ven. No, pero Ese ni- problema ni siquiera lo No, ven. pero además eso, pero No bueno, hay- lo tiene que pagar alguien. No lo O sea, la soluciona. conciliación esta la tiene no que hay pagar plan alguien. para No eso, lo solucionas con dinero, pero puedes ayudar a solucionarlo. Claro. Sí, eso sí. Puedes empezar a solucionarlo. Sobre todo que no hay plan, ni siquiera ven el problema. Es que no lo conciben como problema. Exacto. No está en los No, la planes. realidad En no los tiene programas problema. de los partidos políticos no existe el programa demográfico. No existe. No, para ellos no hay No ningún está, problema. no está. No traes, ¿qué faltan? 1 millón, pues lo traemos. Y, claro, y sin embargo, si existe la inmigración, claro, la inmigración, los flujos de inmigración tú no los controlas en absoluto. Porque tú no controlas Mira cómo estamos en circula Europa. la población extranjera por el mundo adelante. Entonces, eso no lo puedes controlar. Lo que sí puedes controlar como Estado es lo que surge en tu Estado. A los nacidos, eso sí lo puedes más o menos regular, más o menos controlar. Puedes incentivar a que la familia, pues Zapatero hizo aquello de los 2.500 euros, pero vamos, que era como Don Crispín, ¿no? Con chanclas y bombín. O sea, a poco ya tuvo que retirarlo. Y yo que tuve 2 hijos entre medias, justamente, es el 2009, mi hijo vino con un pan debajo del brazo de 2.500 euros y mi hija casi tuve que pagar por ella. 3 años después. O sea que un desastre. No, a mí estas cosas que, o sea, dicen, no, trabajar menos, la vida de los... O sea, a mí me parece muy bien, oye, que cada uno si quiere dedicarse a la vida contemplativa, estupendo, pero que no pague ya la fiesta. ¿eh? No, eso O sea, está que claro. como, no, Eso yo quiero tener por hijos. supuesto. No, Oye, eso- estupendo. O sea, a mí me parece una idea estupenda, pero que no me pague el empresario. Ahora, reducción de la jornada laboral. No, eso tiene que ser el Estado. pero- Ahí está el papel del pero- Estado, Jano. Ahí pero está bueno, pero que, fundamentalmente vamos a el ver, papel pero del si Estado. tú pagas, o sea, si el empresario tiene que pagar, porque dicen, no, reducción de jornada laboral, claro, la idea es maravillosa. En España, de hecho, el 70% a favor de esta idea, delirante, con la productividad, los problemas que tenemos. Te dicen, reducción de jornada laboral, pero es el mismo sueldo. Además, es que Claro, ¿quién paga la fiesta? El a ver, empresario. un empresario- Parece que el empresario es un tío que Un está en su empresario, casa si con quiere- una máquina si- de si- billetes. O sea, Claro, es que, yo digo, porque pero- tiene esta idea de decimonón y de cómic. Porque Sí, funciona sí, con el cómic. del Monopoly, y la del imaginación. Monopoly. Sí, como el Entonces es un tío sí. con un sombrero de copa, una panza así impuro. Un Este puro. es el empresario. Sí. Y entonces abusa, Sí. que absurdo, que abusa en líneas Sí, generales. sí. Entonces, claro, tú no puedes pretender que una empresa, pues para que sobreviva la empresa, quiebre. O sea, es que es de género tonto. En realidad, ¿sabes a quién benefician todas estas medidas? A las grandes empresas que se lo pueden permitir. Eso Tú dile sí. a una pequeña empresa claro. que... Sí, Si es que al Telefónica final es todo otra cosa. propende a la concentración de los Claro, medios de claro, producción, claro, a la sí, sí. concentración de la propiedad, que es vamos a concentrarlo todo en manos de las grandes Oligopolios, empresas. eso. ¿Tú crees que esto incomoda a una multinacional? va? Si de hecho no esto dicen es nada, fenomenal. no han dicho nada. No, incomoda al pequeño y al mediano empresario. Si el problema viene de no distinguir entre pequeño y mediano empresario y gran empresario, que hay grandes empresarios que lo hacen todo por el bien de España y que son filantrópicos, incluso Sí, estoy de acuerdo. Pero la hay mayoría un- en España, desgraciadamente, no. desgraciadamente no. Tenemos un problema que muy gordo España con eso. depende y el bien de la patria depende de los pequeños y medianos empresarios. ¿A quiénes perjudica esto? A los pequeños y Claro, medianos empresarios. los revientas. Igual que todos estos de los permisos de paternidad y tal, que dices, macho. O sea, cada vez son más y dices, bueno, sí, tú te vas, pero tendré que contratar a alguien. Pero yo creo que es que, O sea, yo creo que nunca se piensa en ellos. es todo más sencillo. Yo creo que nos están moviendo en marcos de realidad muy distintos. Es que el otro día salió una ministra diciendo que clase media era quien cobraba el salario mínimo. El salario mínimo son 1.130 euros. Y el alquiler promedio son 930 euros. No puedes jugar con las cartas de una persona que juega, que habla en esos términos. No, y que luego te Porque dicen está en un que plano de realidad diferente al tuyo. Que la clase media son 25.000 o 30.000 euros al año. Claro. No, ¿y quién paga esa jornada? Bueno, alguien lo pagará, ¿no? No, el empresario. No, el empresario. Claro. Sí, No, pero además, el 70% de los españoles a favor, ¿eh? El Las grandes 70%. empresas, efectivamente, Españita. Españita. pueden distribuir beneficios a los trabajadores de esas empresas y tener unos sueldos bastante dignos y unas prejubilaciones de las prejubilaciones de Telefónica. Flipas, la gente se pelea por conseguirlas. O sea, Sí, sí. claro, eran con 55 años estaban prejubilados. Que bueno, que eso genera también, pues bueno, el paso a la siguiente generación y tal. Pero joder, ¿quién puede sostener unas prejubilaciones? Pero cantidades de gente de Telefónica y de las grandes empresas de ACS, de las empresas constructoras y tal, con 55 años. El ya discurso es que prejubilados. vienen los inmigrantes a sostenerlo. Claro, sí, Claro. sí. Eso es tremendo. Así de naif. Bueno, vamos a cerrar con este disparate. No sin antes dar gracias a nuestros nuevos queridos socios. Tenemos a Camino de Vega Cervera.
Yo no lo conocía. Está en León. Nombre, ¿eh? No, qué bonito, parece sacado de una novela de caballerías del siglo XV. Javier, de Sion. De Sion, bonito de Suiza. Sion. Suiza. Suiza. Suiza, la hacía Óscar Calatayud. El primer congreso sionista fue en Suiza, yo creo. Sí. Ahí se reunieron, creo, en 1894 puede ser. Sí, a finales del siglo XIX. Y no sé si fue en Basilea. No lo sé. Basilea es una ciudad muy fea. Sí, además rima, mira, has hecho. Creo que fue, pero no sé. Correcto, Basilea, Suiza, año 1897, en agosto. Me he errado en el año. Que yo fui en mi juventud temprana, fui sionista. En mi juventud. No como ahora, ¿no? Que ya está. Ahora ya en la senectud y estamos ya en la vejez. tardía. Sí que es verdad, haces por ello, ¿no? Con ese cardigan y tal, pero. Fue a colación del caso Dreyfus. Del caso Dreyfus, eso sí. Eso es. Pues yo sigo siendo sionista. Óscar Calatayud. Soledad, de Madrid. Roberto, Ciudad de Guatemala. Sí, que para que veas lo transversales. Oye, yo tenía que decir una cosa. Ismael Alcobendas, varios. Espera un momento que diga 1000 gracias a todos los nuevos socios. Y desde aquí les animamos a que se sigan sumando al club. Que me encontré, iba yo paseando por las calles de Monzón, recordando a los mártires a los sacerdotes mártires de Barbastro y todo eso, una diócesis mártir, la de Barbastro Monzón. 88% de asesinado. Bueno, iba paseando por las calles de Monzón y me interpeló una mujer llamada Alegría, diciéndome que era muy seguidora de Big One. Pero una seguidora, vamos, leal, que no se pierde ni un solo programa. ¿Cómo has dicho? Alegría de Monzón. Pues lo que desconozco es el apellido, pero vamos, un abrazo. Un abrazo, sí. Pues, yo no sabía que Big One hubiese llegado a Monzón. Coño, mira, llegamos a muchos sitios. Suiza. Hoy tenés Suiza y Guatemala. Incluso, ¿cómo se llamaba el pueblo este leonés? ¿Cuál? Vega Cervera, ¿no? ¿Era? Sí, Vega Cervera. Vega Cervera. Sí, somos. Llegamos a los sitios más inhóspitos. Es lo bueno que tiene Internet. En verano me paré en un pueblo de Gerona, ahí perdido de la mano de Dios también. Digo, joder, macho. Ahí te das cuenta al final de. Bueno, encima en Gerona, ¿eh? Sí, un pueblo allí perdido y tal. Ahí tiene que ser muy cafetero, el seguidor. Sí. Además, pobrecillos que lo pasan mal. Claro, y les hacemos compañía, porque en realidad, muchos, a mí alguna vez de Cataluña o del País Vasco te lo dicen. No, me sirve para decir, vale, no estoy loco. Pues claro, vive en un mundo de locos. Entonces, sí, pues el pobre, pues bueno, se reconforta diciendo, vale, pues por lo menos hay 5 locos más en una mesa. Por tanto, que se hagan socios para seguir haciendo esta labor social. Sí, labor social. De integración. De integración por la unidad nacional. Eso es. Así es. 1000 gracias, querido Juli. Muchas gracias. Miguel, gracias. Te veo, Pedro, semana que viene, ¿qué día? ¿El miércoles La o no? unidad nacional justifica los medios. Unos medios tan cuestionables como nosotros, claro que sí. Así es. Si depende de nosotros la unidad nacional. Vamos apañados también. Bueno, a ver, también te digo, lo haríamos mucho mejor que los líderes de la oposición, ¿eh? No es muy difícil, también te digo, no es muy difícil. Pero lo haríamos mejor. ¿Miércoles que viene? Sí, muy bien. Vale. Mañana hay presentación de un libro, no sé si hablasteis de él, pero no me acuerdo en qué librería era. No me lo creo. No, es Faro. Que va a venir Fernando Díaz Villanueva, que estoy seguro que vendrá. hora? Saludos, Fernando. Mañana lo veremos. Pues oye, molaría un debate. A las 7, ¿no? A ver si se presta. Te hago examen Ya hablo de con tu Villanueva. propia presentación. Para que te acuerdes. Sí, te preguntaremos la semana que viene qué tal ha ido. Muy bien. A ti mañana te veo, Juanan. Mañana más, si Dios Nuestro quiere, querido aquí estaremos. Héctor también, y a ustedes, si así lo tienen a bien, regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad, en Big One Media. Muchísimas gracias por estar ahí.